paso ayudando a su hermano con su tarea de matemáticas. Cuando terminaron iban a jugar a un videojuego, pero escucharon a sus padres discutir fuerte. Jeff suspiró y dijo, otra vez peleando. Todd contestó, si mientras abría uno de sus juegos. Jeff se levantó y dijo, voy a salir a caminar. Todd dijo, ¿ahora? Si te molesta el ruido solo ponte tus auriculares. Jeff, podría pero quiero salir de esta casa. Todd, está bien. Jeff se despidió de Todd y salió de su casa sin que sus padres se dieran cuenta. Cuando salió contempló un poco su calle, parecía un paraíso. Aunque sentía la extraña sensación de que lo observaban, sentía tranquilidad. Después de mirar decidió caminar. Caminó varias cuadras hasta que se detuvo en una parte donde había mucha sombra. Él decidió sacar su billetera, mirar cuánto dinero tenía y dijo, quizás podría comprar algo para mí y para Todd. Hola de nuevo. Cuando Jeff volteó recibió un puñetazo en el rostro y dos más en el cuerpo, más encima sentía que lo sujetaban y lo hicieron arrodillar. Sintió miedo y confusión al no entender qué pasaba hasta que dejó de estar mareado y pudo ver a sus agresores. Jeff Rocks. Jeff dijo, Ted. Volteo y miro a los otros dos, Rick y John. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué? Jeff se acordó de esa extraña sensación de que lo observaban. Se dio cuenta que eran ellos. Jeff dijo, ¿Me siguieron hasta mi casa? En ese momento empezó a sentir ira. Rick dijo, ¿Tú qué crees? después te hablo. Te esperamos mucho ayer en la salida y no apareciste. Se ve que te escabulliste. Lo bueno es que sabíamos dónde vivías porque John una vez te siguió. Chicos, miren esto. Dijo John después tomar la billetera de Jeff, que había caído al suelo cuando lo golpearon, y dársela a Ted. Mira, tu billetera. Es la primera vez que la veo. Jeff sintió más ira cuando agarraron su billetera. Había hecho tareas domésticas a sus vecinos solo para que vengan esos tres a sacársela. Ni siquiera la llevaba a su escuela por esa razón. Sintió más ira cuando vio que Ted robaba el dinero de su billetera. Jeff, devuélvemelo. ¿Crees que lo haré? Lo dijo burlándose de él y luego se rió debido a todo eso y por miedo, Jeff decidió morder la mano de uno de los que lo sostenía. Este último gritaba y sangraba pero Jeff seguía porque no lo soltaba. Después de que lo soltó por el dolor, Jeff mordió al otro que lo sostenía hasta que también lo soltó. Jeff se alegró por liberarse pero recibió un puñetazo en el rostro y empezó una pelea. Debido a que Rick estaba concentrado en su dolor y que Jeff sentía rabia, este último le ganó y golpeó su cabeza con su rodilla. A John le pasó parecido, solo que a este lo empujaron y su cabeza chocó con el pavimento quedando inconsciente. Jeff sin pensarlo se acercó a Ted, quien estuvo en shock durante la pelea y se alejaba de él. ¿Cómo lograste vencerlos? Jeff le respondió, ¿no te das cuenta, idiota? Sus golpes ya no tienen el mismo efecto. Jeff le dio varios golpes a Ted, venciéndolo. Jeff iba a tomar su billetera e irse, pero envolvieron su cuerpo y lo empujaron contra un auto estacionado. Vio que el que lo hizo fue Rick. Rick le dijo descaradamente, ¿Tú crees que puedes venir a golpearnos? y empezó a golpear a Jeff. Jeff furioso lo golpeó en el estómago, agarró su cabeza y le dijo, ¿tú crees que puedes resistir esto? Y golpeó su cabeza contra el vidrio del auto. Cuando la alarma del auto sonó, Jeff se dio cuenta de lo que hizo, tomó su dinero, su billetera y salió corriendo sin rumbo. Jeff llegó cansado al parque por la pelea y por correr. Se quedó parado pensando en lo que había hecho. Su conciencia lo juzgaba por lo que hizo, pero también sintió que al hacerlo satisfació su ira. Satisfació esa ira por las cosas malas que le hacían o que le pasaban. Después de eso, se sentó en una banca y se durmió, pero se despertó cuando ya había pasado mucho tiempo. Jeff dijo, ¿cuánto dormí? Y miró la posición del sol. Maldición, ayudar a Todd. Los golpes, pelear y correr tanto me cansaron mucho. Se levantó y caminó rápido a su casa. Cuando llegó vio que al lado del auto de sus padres había una patrulla y un auto con el vidrio roto. Él reconoció ese auto y sintió arrepentimiento al instante. Avanzó hacia la puerta de su casa y la abrió. Cuando entró vio a sus padres, a su hermano en la escalera, a un policía y a un tipo que no conocía pero suponía que era el dueño del auto. Su padre lo miraba furioso, su madre y el dueño del auto enojados, mientras que Todd y el policía lo miraban serios. ¿Dónde estabas? Le habló su madre enojada. Jeff no pudo contestar porque el policía habló. Tú eres Jeff Rocks, ¿cierto? Sí, señor. Mira, intentaré terminar este asunto aquí y ahora porque me hiciste perder tiempo al esperarte y hay cosas más urgentes que hacer. Te
quiero hacer unas preguntas. Si quieren ustedes pueden sentarse para poder hablar sobre eso, dijo Jeff intentando ser amable con el tipo y el policía después de hacerle perder tiempo a uno y romperle el vidrio a otro. No, quiero hacer esto lo más rápido posible. Dejaré las preguntas. ¿Conoces a los que te atacaron? Sí, señor. Esos tres eran compañeros de mi escuela, siempre me molestan dentro o fuera de la escuela, pero esta vez se pasaron. Jeff lo dijo estando nervioso. Por los nervios ni siquiera se puso a pensar en cómo sabía el policía que lo atacaron sin decírselo. ¿Te dijeron que querían? No, pero me doy cuenta que solo querían robarme y golpearme. Bien, y solo otra cosa más. ¿Por qué se te ocurrió romper el vidrio del auto? Jeff no contestó rápido a eso. Le daba vergüenza admitir que lo hizo por ira. Finalmente dijo, la verdad es que fue por miedo a que me podrían hacer y por ira contra mis agresores. Volteó hacia el tipo y dijo lo siento. Bien, ya tengo toda la información que necesito, pero tendré que hablar con tus padres sobre la reparación del vidrio. Síganme afuera. Dijo eso último volteando a ver a los padres de Jeff. Este último decidió ese momento para ir a su cuarto y encerrarse antes de que alguien le diga algo más. Jeff estaba en su cuarto con sus auriculares y no quería salir, pero el hambre lo estaba molestando. A un punto que era insoportable. Así que decidió salir. De todas formas me confrontarán tarde o temprano. Pensó. Él bajó las escaleras y cuando entró a la cocina recibió un puñetazo en el rostro. Cuando vio dónde vino el golpe, vio a su padre mirándolo furioso, mientras su madre lo miraba con los brazos cruzados como si fuera un niño que se portó mal. Mejor explica en qué estabas pensando en lo que hiciste hoy antes de que me decidas si darte más golpes o no. Jeff contestó. Mira, yo no quise pelear o golpear a esos tres al principio, es que Scott lo interrumpió. No me importa que golpeaste a unos chicos. Lo que quiero saber en qué estabas pensando cuando rompiste el vidrio de ese auto. Jeff, por vergüenza, no respondió y agachó la cabeza. Su padre decidió acercarse más a él. ¿Sabes lo que hiciste? Gracias a ti y esos inútiles recibí una mirada juzgadora del policía y del dueño del auto. Este último me insultó y el policía le habló enojado, y más encima tengo que pagar por algo que yo no hice. Dijo eso último gritando. Jeff solo mantenía la cabeza agachada. ¿Siquiera pensaste en que me responsabilizarían por eso o solo no te importó, maldito? No, Scott, no lo pude pensar. Jeff levantó la cabeza enojado, solo estaba concentrado en tratar de salir de esa situación, ¿de acuerdo? Scott y Jeff se miraron por varios segundos hasta que Todd habló. Papá, Jeff no tiene la culpa de eso, él se vio obligado a... Él no pudo terminar de hablar porque recibió un puñetazo en la nariz. Cállate, no te das cuenta lo que causó, idiota. Siquiera piensas en que me metió. Nadie habló después de eso. Scott miraba a Todd con el puño aún levantado. Todd se tocaba la nariz para ver si estaba bien, mientras Jeff y su madre miraban la escena. Jeff, al ver que su padre golpeó por defenderlo y no por un error, sintió ira como nunca. Ni siquiera parecía que le preocupaba en cómo se verían afectados ellos, solo le preocupaba en que lo metió en un problema. Jeff dijo, no te metas con él, no hizo nada malo ahora. El lugar se volvió a callar por ese grito. Después de que a Scott se le pasó la sorpresa, le dio 2 golpes a Jeff. Scott, ya detente, maldición. ¿Vas a contarle lo que hablamos o solo seguirás peleando? Jeff y Todd miraron confundidos. Jeff dijo, ¿a qué te refieres? ¿De qué hablaron? Yo y tu madre lo estuvimos pensando. Y creemos que es mejor que seas tú quien pague la multa. Jeff y Todd se quedaron mirándolos con asombro. Todd dijo, ¿cómo? Jeff también dijo, ¿qué? Después de que guardaron silencio un poco, Todd volvió a hablar. Mamá, Jeff nunca podrá pagar eso. Sé que ha ganado dinero haciéndole favores a vecinos, pero no creo que pueda pagar una multa así. No hay discusión sobre esto, niños. Cuando terminó de decir eso, ella se fue. Scott, en cambio, se acercó a Jeff y le dijo. Y sobre el hecho de gritarme y encerrarte en tu cuarto. Acto seguido, escupió en la camisa blanca de Jeff y se fue. A pesar del asco, Jeff estaba más preocupado por lo que dijo su padre sobre que tenía que pagar la multa él solo. Todd dijo en voz baja, es extraña su decisión. Se acercó a Jeff, hermano, tranquilo, seguro cambiarán de opinión. Jeff respondió, pero no puedes estar seguro de eso. Todd solo se quedó callado. Más tarde, Todd terminó de hacer la cena para él y para Jeff.
Mientras cenaban, Jeff preguntó, Todd, ¿sabes qué le harán a esos tres? Porque ninguno de los adultos me dijeron qué harían con ellos. Al parecer estaban más concentrados en enojarse, dijo eso último en voz baja. Todd respondió, los espié y escuché que estarían en el hospital pero después irán a prisión. Escuché que vieron todo con la cámara que estaba allí. Jeff agregó, y seguramente la cámara tenía audio. Jeff miró su plato después de decir eso. Todd dijo, ¿y qué planeas hacer? Y Jeff le respondió, pues sinceramente quisiera darle el dinero a ese tipo por el vidrio que rompí. Además, no tengo otra opción. Todd dijo, si quieres puedo, pero Jeff lo interrumpió. Dudo que Scott y Sarah quieran que me ayudes en eso. Aparte, dudo que los vecinos quieran darte trabajo y menos conseguirás un empleo ahora. Ambos se quedaron callados después de eso. Jeff estaba pensativo otra vez sobre el hecho de que tenía que pagar esa multa él solo incluso cuando bajaba las escaleras. Él y su padre se miraron pero ambos voltearon rápidamente. Jeff seguía en sus pensamientos hasta que su madre le habló. Jeff, necesito que pongas mi ropa y la de tu padre en el lavaropas antes de que te vayas. Jeff le contestó, está bien. Pero entre desayunar y poner sus cosas en la mochila, se olvidó cumplir esa orden y fue directo a su escuela. Cuando entró a su escuela notó como muchos lo miraban disimuladamente. A lo que Jeff pensó, seguro se enteraron lo que pasó con Ted, John y Rick. Entró a su salón disgustado, le disgustaba que lo vieran como si fuera un loco. Unos minutos después de que entró, sintió que le tiraban bolitas de papel. Jeff pensó, otra vez Rod. Rod siguiendo arrojando bolitas de papel incluso estando en clase. Jeff se estaba hartando, le hartaba que lo molesten en plena clase y su profesora no hiciera nada. Jeff planeaba aguantar su ira pero cuando Rod le tiró una goma, Jeff explotó. Se levantó rápido de su silla, fue hacia el banco de Rod y lo golpeó. Rod iba a defenderse pero Jeff le dio otro golpe que lo dejó mareado. Jeff Brooks, a la dirección. Ahora. Le gritó su profesora. Jeff guardó silencio. Mientras se acercaba a la puerta del salón veía como su maestra y un compañero se acercaban a Rod para ver cómo estaba. ¿Qué fue eso, señor Brooks? Jeff solo mantenía la cabeza agachada mientras le hablaban. Empezaste a golpear a uno de tus compañeros y según tu profesora lo dejaste mareado. Cuando ella terminó de decir eso, su profesora solo asintió. Tanto su profesora como la directora tenían los brazos cruzados. ¿En qué estabas pensando al hacer eso? Jeff sintió algo de enojo cuando le preguntó eso pero no lo mostró. Directora, yo solo lo hice porque me estaba molestando. Estaba aguantando la ira cuando solo me arrojaba bolas de papel pero exploté cuando me tiró una goma de borrar. Y la profesora. ¿Usted cree que eso le daba derecho a golpearlo? Yo no tolero ese comportamiento violento, chico. ¿Violento? Se levantó de su silla y ¿qué querías que hiciera? ¿Que dejara que me tirara cosas? ¿O acaso quiere que hubiéramos hablado? ¿Crees que con unas palabras él iba a parar? Jovencito, no le hables a la directora así, y mejor vuelve a sentarte. Jeff solo guardó silencio y se sentó para no empeorar la situación. Escucha, Jeff, como eres un gran estudiante, no te vamos a castigar por esto, pero sí tendrás que ir con un psicólogo. Jeff abrió mucho los ojos al oír eso. Directora, no habla en serio. Sé que me equivoqué al golpear a Rod en plena clase, pero mandarme a un psicólogo solo por eso. No es solo por eso. Tu profesora me contó que golpeaste a unos compañeros fuera de la escuela. No te iba a decir nada antes porque eso no pasó aquí, pero ya que ocurrió lo de Rod. La directora guardó silencio. Jeff solo pudo preguntar, ¿cómo? Todo el mundo lo sabe. Rumorearon sobre lo que hiciste e incluso me mostraron fotos de ellos en el hospital. Jeff bajó la cabeza con ira. Pensó que seguramente uno de los pocos amigos de sus metones contó lo que hizo y compartió esas fotos. Su profesora al verlo enojado le dijo. Es por tu bien, cariño. Pero eso solo hizo que su ira aumente más. No podía estar seguro si solo se hacía la buena con la directora o en serio pensaba que estaba bien retarlo por defenderse. Esta última les dijo que se podían ir, por lo que la profesora fue hacia la puerta y Jeff se levantó. Mientras él iba con su profesora a su clase pensó, muchas gracias gente por hablar y por hacer que la directora piense mal de mí.
Después de las clases, Jeff fue caminando muy enojado a su casa. Aún le molestaba que Rod le haya arrojado cosas, que su profesora no haya hecho nada y más encima lo retó cuando se defendió. Le molestaba que lo manden con un psicólogo como si fuera un loco, pero sobre todo, le molestaba que sus padres lo obliguen a pagar una multa él solo. Él no quería hablar con nadie, ni siquiera con Todd. Planeaba ir a su cuarto, hacer su tarea sin interactuar con alguien, pero su madre arruinó ese plan. Jovencito. Jeff volteó rápido cuando lo llamaron. Vio como su madre sostenía una escoba y una pila de ropa sucia mientras tenía una cara enojada. Ella se le acercó. ¿No te había dicho que limpiaras mi ropa y la de tu padre? Lo siento. Dijo inexpresivo, no estaba de humor para hablar. Intentó ir a su cuarto para olvidar un poco todo lo malo que había pasado, pero su madre lo detuvo golpeando su mano con la escoba. No te vuelvas a olvidar lo que te ordeno, ¿oíste? En ese momento, Jeff sintió furia. Sobre todo porque ese golpe le recordaba lo que pasó con Rod. Este le dijo, mira, tengo mejores cosas que hacer, así que déjame en paz. La madre de Jeff al escuchar eso se molestó mucho e iba a golpearlo de nuevo, pero Jeff, estando más enojado, agarró la escoba porque ella no se lo esperaba y la rompió. Su madre al ver eso lo agarró de la ropa y lo llevó a la cocina para pegarle con algo, pero Jeff le metió un dedo en el ojo y agarró una silla, la silla donde había reflexionado si debía defenderse. Jeff la persiguió y esta se fue corriendo a su cuarto. Cuando él se dio cuenta de lo que hizo, dejó la silla en el piso en shock. Dudaba que a Scott o a Todd le importaran lo que iba a hacer a su madre, pero aún así sintió mucha culpa. Después de ese día, Jeff ya no usaba camisa y pantalones blancos, sino grises. Jeff, cuando llegó al edificio de su psicóloga, le avisó de su llegada, subió las escaleras y fue a su departamento. Estaba nervioso en tener que hablar con ella y más cuando se abrió la puerta. Hola, tú debes ser Jeff. Jeff solo asintió y se sentó en el sofá. Bien, Jeff, háblame de ti. ¿Cuál es tu nombre completo? Jeff Rocks. ¿Qué edad tienes? Tengo 14 años. Así la psicóloga le hacía más preguntas y Jeff contestaba hasta que ella le preguntó cómo le iba en la escuela. Ahí Jeff se detuvo. Él dijo, bueno, podría decirse que nunca fue buena mi experiencia en la escuela. A lo que ella le preguntó por qué y Jeff hizo otra pausa y volvió a hablar. Mira, antes de que te diga qué me pasa te diré algo. Yo nunca escribí en mi pupitre, nunca hablé o comí en clase, siempre hice mis deberes y aprobé todas las materias. Jeff dejó de hablar y en su cara se empezaba a ver odio y rabia. Él le dijo, pero aún así varios profesores no hicieron nada para defenderme a pesar de que algunos se burlaron de mí o me hayan dejado moretones. Y mis progenitores tampoco hacen nada. Hablando de ellos, son iguales a mis abuelos, son exagerados y violentos, sobre todo Scott. No tengo amigos en la escuela ni afuera de ella. A nadie le importa o le importaría si me pasara algo, exceptuando a Todd. Jeff levantó la vista y vio a su psicóloga que lo veía con tristeza. Antes de que ella hablara, la alarma sonó. Lo siento, Jeff. Se nos acabó el tiempo, pero si quieres en la próxima sesión te daré consejos para tus problemas. ¿Está bien, corazón? Se lo dijo con un tono maternal para después sonreírle. Jeff se sorprendió pero no lo mostró. Le dijo, está bien, gracias. Jeff pedaleó mientras iba a su casa. Pensaba en la actitud de la psicóloga y lo que le contó. Eso le hizo recordar ese día cuando tenía 7 años, cuando rompió un florero. No recordaba con qué lo había roto o dónde estaban su madre y su hermano en ese momento, pero sí recordaba bien la conversación con su padre. ¿Qué hiciste? Perdón, papá. Ese florero costó dinero, ¿por qué demonios lo rompiste? Scott levantó su puño para golpear a Jeff, pero este lo amenazó. Jeff le dijo, si me vuelves a golpear llamaré a la policía. Scott bajó su puño, aunque aún sentía ira. Al principio, estaba pensativo, pero se le ocurrió una forma de hacer que Jeff no los llame, y a su vez, herirlo. Eso no servirá. ¿Por qué lo dices? Porque tú no le importas ni le puedes importar a nadie, Jeff.
Nadie te tendrá lástima, ni siquiera ellos. Será mejor que limpies eso y te largues de la sala. Después de recordar, Jeff pensó, ¿cómo pude creerle? Bueno, supongo que la negligencia o falta de trato de los demás ayudó a que me crea eso. Al menos creí que Todd era una excepción. Jeff llegó a su casa y decidió entrar. Justamente vio a su padre en la sala, sentado en el sofá, pero no volteó a verlo. Jeff caminó hacia las escaleras hasta que Scott le habló. Ya has conseguido parte del dinero, Jeff. Si no lo haces estaré en problemas. Sí, aunque ahora tengo que pagarle a una psicóloga. Eres idiota. Tienes que pagar esa multa y se te ocurre ver una psicóloga ahora. Yo no lo decidí. Mi directora y mi profesora me obligan a verla por mi bien, supuestamente. No puedo desobedecerlas. Si decidiste romper una ley, entonces puedes desobedecerlas. Después de decir eso, volteo a ver la televisión. Jeff le contestó en voz baja, pero no quiero seguir rompiendo reglas. Así eran los días de Jeff. Recibiendo desprecio, insultos, etc. de su padre mientras trataba de conseguir dinero. Y un suceso en la escuela empeoró su estado mental. Le era un dolor de cabeza todo lo que le pasaba. Entre estar consiguiendo dinero, estudiar para sus exámenes, hacer su tarea y que hubiera tenido que recibir maltratos de sus padres le era agotador. Sin mencionar que le frustraba que sus padres lo dejaron solo con su problema y que sus compañeros, maestra y directora lo hayan tratado o visto como un demente por morder las manos de sus agresores y por romper algo cuando sus matones siempre fueron mucho peores que él. Gracias a todo eso no dormía bien y tenía estrés constante. Lo que afectaba su cabeza, aunque al menos aprovechaba los recreos para descansar de todo eso. En uno de esos recreos hizo una excepción y decidió entrar para poder estudiar un poco más. Así como pasaba de la tranquilidad de su calle a entrar en su horrible casa, le pasó lo mismo cuando pasó de estar en el patio a solas a entrar a su salón. Pasó de estar en un paraíso a vivir un infierno. Jeff se sentó y empezó a estudiar para un examen importante hasta que escuchó las quejas de una compañera que recién había entrado a su salón. ¿Dónde está ese maldito marcador? Maldición, papá me va a matar. Jeff sintió lástima por la chica y por el padre de ella porque suponía que él había comprado ese marcador. Así que tímidamente se acercó a la chica para hablarle. Oye, ¿quieres que te ayude a encontrar eso? La chica se sorprendió. Sí, te lo agradecería. Ambos se pusieron a buscarlo en las mesas de los otros compañeros, debajo de las mesas, pero no lo encontraron. Entonces la chica decidió buscar dentro de las mochilas, mientras Jeff seguía concentrado en buscar dónde estaba el marcador. Una de las mochilas fue la de Jeff. Y encontró el marcador allí. Jeff, al dejar de escuchar que su compañera dejaba de hacer ruido, volteó a verla y vio que ya tenía su marcador. Así que aliviado se acercó a ella. Le dijo, «Qué bien, lo encontraste». ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? No te hagas, encontré mi marcador en tu mochila. ¿Por qué me lo robaste? Jeff, sorprendido, tardó en hablar. Yo no sé por qué estaba eso allí. Yo ni lo toqué. Apenas dejó de hablar su compañera, se acercó a la puerta del salón. Justo me lo robas cuando lo necesito para mi club. Después de decir eso se fue. Jeff se quedó ahí parado, sintiendo rabia contra la chica y contra quien fuera que lo inculpó. Solo pudo sentarse a seguir estudiando porque se dio cuenta que su compañera no lo escucharía. Cuando Jeff llegó a su casa cerró la puerta, pero en vez de caminar a algún lugar se quedó parado allí, mirando furioso a la nada. Pensaba en lo que había pasado ese día y todo lo malo que le hicieron o dijeron en general. Todo eso, y más que nada lo que vivió con su compañera, le quitó el deseo de ayudar a quien sea por empatía. Si ayudara o pagara la multa solo haría porque no tenía opción. Jeff estaba trabajando en una de las casas de sus vecinos. En ese momento tenía una camisa y pantalones grises más oscuros.
A pesar de estar trabajando pensaba en otras cosas. Aún le frustraba cómo lo trató la escuela después de lo que hizo, el suceso con su compañera y cómo sus padres lo dejaron solo con su problema. Aún no entendía cómo pensaban que podía pagar eso. Todo hizo que su rencor por la gente, que comenzó porque Scott le dijo que nadie le importaba, aumentara. Seguía en eso hasta que su vecina lo llamó por su nombre y volteó a verla. Le dijo, ¿sí? No sabía si preguntarte o no, pero porque la policía fue a tu casa ese día. ¿Qué pasó? ¿Nadie te dijo qué pasó? Fui a tu casa para ver si te pasó algo, y cuando abrí tu padre me insultó, me dijo que me fuera y que no moleste. Jeff suspiró y dijo en voz baja a Scott. Luego le contó a su vecina qué ocurrió. Su vecina lo miró algo molesta, también suspiró y le dijo. Jeff, debes controlarte más, mi amor, no puedes hacerle eso a un desconocido. Lo sé. Ese día terminó más temprano, así que fue a su casa más temprano. Cuando entró vio que sus padres y su hermano no estaban abajo, pero escuchó voces en el cuarto de sus padres. No le llamó la atención hasta que escuchó la palabra multa. Por esa razón, subió las escaleras y puso su oído en la puerta para escuchar. ¿Cuánto nos falta para poder pagar eso? Aún falta mucho. Jeff se confundió, ¿no se supone que lo dejaron solo para pagar esa multa? Escuchó como su padre se levantaba rápido de su cama, maldiciendo. Todo gracias a Jeff, a esos inútiles y a la policía. Deberían dormir para siempre. Cálmate de una vez. Que te pongas así no resuelve nada. Jeff escuchó un silencio en la habitación hasta que su madre volvió a hablar. Hablando de Jeff, creo que ya es hora de decírselo. Otra vez hablarás de eso. Ya te dije que no quiero que lo sepa ahora. Scott, creo que ya aprendió la lección. No hay necesidad de hacerle creer que pagara él solo la multa. Jeff dijo en sus pensamientos, ¿qué cosa? Sara, ese maldito, que parece que ni siquiera sonríe en algún momento, me metió en este problema, provocó que un policía y un tipo me vieran mal, me gritó 2 veces e hizo que me insultaran. Ni hablar que puedo parar en la cárcel si no soluciono esto. Scott ya pagó por eso, digámosle. Ya aprendió. No importa si aprendió o no. Voy a hacer que pague haciéndole creer eso. Al parecer su madre iba a hablar, pero Scott la calló. Mientras ellos estaban en silencio, Jeff pensó, todos los momentos que me preocupé por eso fueron en vano. Pensó en cómo su padre provocó que sufriera insomnio, que sufriera más estrés, que por ese estrés terminara golpeando a Rod y lo regañen por eso. Pensaba en cómo era posible que una psicóloga, una vecina, su directora y una profesora lo trataran mejor o incluso le hablen con un tono maternal, mientras que su padre lo trata horrible. Pero cuando Scott volvió a hablar, Jeff dejó su ira a un lado para seguir escuchando. Y sobre todo, creo que lo mejor es echarlo de la casa, aunque sea por un tiempo. Así ahorraremos la mayor cantidad de dinero posible. Todd ni siquiera tiene 18. Que te... Cállate, es solo una idea, ¿sí? Así que no hables. Jeff dejó de escuchar para irse a su cuarto. No estaba seguro si su padre dijo la verdad en que solo era una idea en echar a todo, en realidad, estaba decidido a echarlo y solo daba una excusa. Pero aún así no quería seguir escuchando. Después de aprobar su examen y de hacerle favores a sus vecinos, Jeff decidió volver al parque porque no quería ver a su padre después de lo que dijo. Se quedó allí hasta muy tarde y cuando se iba a ir, escuchó unos pasos rápidos y recibió un golpe en la cabeza que lo dejó mareado. Mientras estaba mareado, sintió que lo volvieron a agarrar de los brazos. Eso hizo que levantara su cabeza y viera a 4 personas. Estos eran Rod y sus matones que aún estaban lastimados. Jeff dijo, ¿ustedes? Rod le dijo. Sí, se nota que no eres bueno dándote cuenta que te siguen. Te pude seguir hasta el parque y vigilarte, mientras los chicos intentaban escapar del hospital.
Venimos a darte una lección, imbécil. ¿Crees que puedes dejarnos lastimados o mareados sin consecuencias? ¿Qué quieren hacerme? Ted procedió a sacar una lata de pintura, mientras Rod abría su mochila y sacaba un cuchillo grande. Jeff con furia les dijo, ¿quieren acabar conmigo? No, si hacemos eso acabarían con los 4. El cuchillo es solo por si te liberas y nos atacas. No tenemos mucho que perder. Jeff enojado y frustrado, no soporto decir lo que pensaba. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen esa obsesión conmigo? Siempre me han molestado y ahora llegan a esto. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es? Los chicos se quedaron callados hasta que Ted habló. ¿Quieres saberlo? Porque todos te ven como el chico bueno, todos te ven como alguien estudioso y que no se mete con nadie. Mientras nosotros somos vistos como unos vagos, unos chicos que se pelean con todos y que no tendrán futuro. Maldición. Y sin Rod, ni siquiera después de que te puso esa porquería de arma en tu mochila, la gente creyó que robaste. Mejor deja de hablarte y hagámosle eso antes de que alguien nos vea. Ted asintió y empezaron a golpear a Jeff con puños y patadas, para después pintarle la cara de blanco y sacarle fotos, mientras se reían. Jeff sentía más furia ante esto. Él solo quería darles una paliza pero cambió de opinión cuando vio el cuchillo, en ese momento decidió que acabaría con ellos. Pensó en cómo liberarse, así que se le ocurrió un plan. Empezó a convulsionar y sacaba saliva para tratar de simular espuma. Los chicos se asustaron, y lo soltaron. Temían que Jeff haya sido muy afectado por los golpes y que tendrían más problemas si él llegaba a morir. Jeff, entonces, se levantó rápido, les arrebató el cuchillo y los empezó a atacar. Ellos intentaron detenerlo pero el hecho de que él se acostumbró a sus golpes, de que 3 de ellos aún no se hayan recuperado del todo y que Jeff tuviera un cuchillo les hacía imposible detenerlo. Rod, Rick y John murieron rápido pero Ted aún quedaba vivo. En el piso, vio que Jeff lo miraba con odio. Jeff, no me hagas más daño. ¿Por qué no lo haría? Escucha, sé que fui malo contigo pero podría hacerte algún favor o lo que sea. Pero, por favor, déjame vivir. Jeff al ver la situación recordó lo que dijo su padre sobre el hecho de que él y sus matones debían dormir para siempre. Jeff le dijo a Ted. ¿Sabes hay algo que puedes hacer? ¿Qué? Vete a dormir. Acto seguido Jeff clavó su cuchillo en Ted muchas veces hasta cansarse. Jeff quedó cansado de lo que hizo. Cuando volvió en sí, miró a su alrededor para asegurarse si alguien lo vio pero terminó dándose cuenta de algo malo muy malo para él. Había una cámara de seguridad grabando todo. Jeff se horrorizó, ya que si bien se defendió antes, terminó atacando a Ted en el suelo y eso podría causarle problemas. Eso rompió su mente. Otra vez corrió desde el parque hasta su casa, pero esta vez él era diferente. Cuando él llegó a su casa, cerró la puerta pero siguió corriendo hasta su cuarto. Un extrañado iba a preguntarle pero Jeff cerró con llave. Pasó un rato y Jeff decidió que su cuarto deje de estar cerrado con llave. Le gritó a Todd que podía pasar, pero cuando este último entró se sorprendió. Vio a Jeff con la cara pálida, y su ropa ya no era blanca ni gris, solo era negra. Todd se molestó porque se dio cuenta de que algo le hicieron. Le dijo, ¿qué pasó Jeff? Jeff le respondió, mucho. Lo dijo mientras se miraba al espejo. Todd siguió hablando. Si alguien te hizo eso en la calle, debemos reportarlo a la policía y Jeff lo interrumpió. No servirá. La gente no sabe juzgar justamente a otros. O exageran por algo malo que hiciste o reaccionan mal por algo bueno que hiciste como la profesora, la directora o Scott. Jeff volteó a ver a Todd y este último solo estaba callado. Jeff le dijo, yo haré la comida esta vez. Y bajó las escaleras. Cuando terminó de hacerla, ellos la comieron. A Jeff no le pasó nada pero Todd se desmayó. Jeff agarró a Todd y le habló. Perdón por darte esas pastillas para dormir, hermano, pero no quiero que interrumpas. Y lo dejó en su cuarto. Después de eso, Jeff preparó todo para cuando vengan sus padres. Cuando los padres de Jeff llegaron, vieron que toda la casa estaba oscura. Scott se quejó mientras abrían la puerta. Él tocó el interruptor de la puerta pero notó que estaba roto. Más enojado le gritó a sus hijos para que vinieran donde estaba él pero ninguno de los dos fue. Scott prendió la luz de la cocina, y él y su esposa se asustaron. Vieron a Jeff con una gran herida en la cara y con un cuchillo en la mano, mientras estaba parado en la mesa.
Su padre tenía una expresión de shock en el rostro, y su madre también mientras se veía tristeza en su cara. Ella le preguntó qué pasó y Jeff respondió. Tu esposo se burlaba y se quejaba de que nunca sonreía, así que me hice una gran sonrisa en el rostro. Quería perturbarlo. Después de que habló, Scott logró ver que Jeff tenía su revólver en uno de sus bolsillos. La madre de Jeff le decía a su hijo que debían vendarle y qué hacía con ese cuchillo, pero Scott la interrumpió. Jeff, si no nos haces nada, no podrán llevarte a prisión porque no habría pruebas. Pero si nos haces algo podrán saber que fuiste tú e irán por ti. Le dijo eso intentando salvar su vida, pero Jeff solo le respondió. ¿Crees que no pensé en eso? Y se abalanzó contra ellos, lastimándolos gravemente con su cuchillo. Su padre le tiró varios insultos, estando en el suelo, pero Jeff lo calló. Cállate, solo cállate. Ni siquiera cuando soy peligroso no dejas de tratarme mal, ya que siempre me haces males. Pues yo también debería hacerte males. Cuando dejó de hablar, Jeff sacó un encendedor y prendió fuego la ropa inflamable de Scott y el cabello de este. Scott gritó muy fuerte, mientras intentaba apagar sus llamas. Jeff decidió clavar su cuchillo en la espalda de su mamá, mientras ella veía debilitada lo que le pasaba a su esposo. Cuando murieron, Jeff apagó las llamas porque Todd seguía en la casa. Jeff decidió ir al cuarto de este. Todd despierta lentamente al sentir que alguien lo miraba y al voltear notó a Jeff a pesar de la oscuridad. Todd le dijo, ¿qué haces, Jeff? Jeff le respondió, vine a saludarte, creo que esas pastillas ya no tienen tanto efecto. Todd molesto, puso su cara en la almohada y le volvió a hablar, vete a tu cuarto. Jeff le respondió, no, Todd. Ya no puedo volver a mi cuarto, ya no podré volver a casa, ni volver a la escuela, ni hablar contigo, ni ser el mejor estudiante de la escuela como me habían dicho. Ya no, por eso quería despedirme, gracias por todo. Jeff al levantar la cabeza, se dio cuenta que Todd no le prestó mucha atención porque estaba algo despierto. Así que Jeff se fue y cuando salió de su casa corrió. Desde ese entonces, Jeff hizo el mal camino de hacerle un infierno a muchos y no arrepentirse de los males que hizo. Rechazando en su vida el bien, la paz y la ayuda.